El tema que hoy vamos a tratar, es un tema muy interesante que debemos profundizar bastante. Eh, Se refiere a la identidad de la morenada dentro del carnaval de Oruro, ¿no? Como bien sabemos, de un tiempo a esta parte, en la aviación o una distorsión, se podría decir. Lamentablemente algunas personas pues lo toman como algo normal que debe pasar, ¿no? Sin embargo, creemos nosotros que es un tema muy delicado y que pues refleja la distorsión de una historia, una tradición, una herencia que viene pues de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y que por ende pues no podemos darnos ese lujo de distorsionar los trajes, bueno, la danza como tal. Es ese punto central que queremos tocar, que es la identidad, lo que se presenta la morenada para el orureño, lo que se presenta la morenada para aquellas personas que la ejecutan, que bailan en el Carnaval de Oruro en una institución folclórica, que por cierto tenemos 7 morenadas dentro, lo que se presenta, lo que es el Carnaval de Oruro como tal. Y pues creemos que también es una de las danzas más ejecutadas, ¿no? Es realmente llamativo. Algunos bailan porque les gusta, tenemos que ser claros en eso. Algunos bailan porque es herencia y otros bailan pues simplemente por saber, ¿no? Y darse el gusto de bailar. Eh, Queremos tocar ese tema de la herencia, ¿no? Que viene muy unido a lo que es la identidad. Vamos a pasar nuevamente a las fotografías. No podemos olvidarnos que la danza de la morenada como tal, eh, si bien la manifestación más grande que existe es dentro del Carnaval de Oruro, pero una de las instituciones, y nos referimos precisamente a la Morenada Zona Norte, que por cierto es centenaria, en Oruro, en Bolivia y pues obviamente en el mundo. Nació en un pueblo, ¿no? Un área rural, bueno, en varias comunidades como tal, se podría decir. Y esto es al lado de Norcarangas. Muchos ya han debido escuchar, ¿no? Las investigaciones que ya se han realizado y se habla mucho del pueblo de Sillota, pero también las comunidades aledañas a Sillota también son parte de esta manifestación folclórica, que es la danza de la morenada, como por ejemplo Lajma, que no está muy eh, distante a Sillota, y que también en, en estas comunidades se encuentra Yanquera. Eh, Estos son unos pueblos realmente interesantes, ¿no? Sobre todo en aquellas épocas donde ya se practicaba la danza de la morenada. Bueno, aquí en las fotografías podemos observar fotografías que más o menos datan de 1945, 1940, 1945. Podemos apreciar en el lado izquierdo eh, un señor, una señora de pollera, y al lado se encuentra la famosa China negra, o como algunos la conocen como la María Antonieta, ¿no? Un personaje muy identificado dentro de la danza, que baila justamente delante del bloque de los morenos, delante de los caporales, y pues que se presenta también dentro de una historia de la morenada muy interesante. Podemos apreciar al lado derecho otro moreno,
que tal vez a vista pareciera que no fuera tan importante o imponente el traje. Sin embargo, a detalle podemos apreciar que está hecho de piedras y perlas y hilo Milán, de oro y de plata. Es interesante es recordar, ¿no? En estas charlas, hace una semana atrás, justamente la licenciada Oros hablaba, ¿no? De este tema de los trajes, del proceso histórico que se ha realizado tanto en la morenada como en la diablada y en otras danzas. Pero aquí reflejamos lo que en aquel momento explicaba, ¿no? La licenciada Oros, aquellos elementos que hacen característicos al traje de moreno. Tal vez, como les mencionaba, fuera simple el traje, pero tenía un peso aproximadamente de 50 kilos, más o menos, por ahí. Bueno, entrando a otras fotos, podemos apreciar en el lado izquierdo un Satanás delante del bloque de los morenos. Muchos se preguntarían o se preguntarán por qué hay un Satanás delante del bloque de los morenos. Pues es un personaje que también antes participaba en esta maravillosa danza y que en el transcurso del tiempo ha desaparecido. No sabemos las razones sociológicamente, como les mencionaba, ha ocurrido pues situaciones inexplicables dentro de la danza de la morenada y que han ocurrido a que desaparezca ciertos personajes. Uno de ellos es el Satanás. Estamos hablando específicamente dentro de la morenada orureña, ¿no? En el lado derecho podemos apreciar una columna de morenos matraqueros. En aquella época se les denominaba de esa forma. No había ese término de morenos tosilitos o bloque morenos, ¿no? Como tal, sino eran matraqueros. En esta foto podemos apreciar algo interesante. En el lado izquierdo, como les mencionaba, dentro de la identidad hay un elemento principal que es la herencia, el legado que se le deja en la familia, y pues podemos verlo aquí. Son niños vestidos de morenos, en el lado derecho lo propio, y hay una china negra de igual forma, ¿no? Son tal vez fotografías que nos demuestran como tal que no solo ahora ocurre estas situaciones, sino desde hace tiempo atrás. Es una práctica que va en cada familia enraizada, ¿no? En cada familia orureña. Es por eso que hay una tradición especial en los danzarines que ejecutan esta danza en el carnaval de Oruro. Bueno, aquí quiero tocarles un tema muy especial. Hablando ya del traje de convite o traje de ensayo, como se podría denominar en cierto tiempo. Pues bueno, sabemos que los que bailan en la morenada, específicamente en la morenada zona norte, en la morenada central Oruro, fundada por la comunidad Cocani, pues estos utilizan ponchos de vicuña. En el primer caso de la morenada norte, en un principio sí utilizaban poncho de vicuña, pero también, como les mencionaba, ha ocurrido un proceso que ha existido que se desaparezca ese elemento en esa morenada. Y pues han empezado a optar el uso del poncho blanco o el poncho azul,
o turquesa, como le llaman. Entonces, los únicos que se han quedado con este poncho de vicuña, pues es la morenada central y la morenada central cocani. Tenemos que ser específicos en el uso del poncho, no es solo ponerse por ponerse. El poncho en sí lleva una energía cargada, ¿no? Sobre todo si es de vicuña. Algunas veces, seguramente, las personas que han espectado algún convite, seguramente han debido ver personas, danzarines, que se ponen el poncho en una forma de capa, de Superman. Lo ponemos en paréntesis. Sin embargo, esa forma de poner ese estilo de ponerse el poncho tiene un porqué. Y es que está enraizado justamente, como les mencionaba, en estas comunidades orureñas del altiplano orureño. Y es en el mito o el cuento que dicen del cóndor maico, ¿no? ¿Alguna vez vieron tal vez a un cóndor en pleno vuelo, alzar vuelo y abrir las alas, ¿no? Pues se asemeja a esa situación. El cóndor también posee un cuello de plumas blancas. Esto representa la pañoleta blanca que lleva el moreno. Entonces, de acuerdo a ese mito o a esa historia que tienen los abuelos, se usaba en aquel entonces ya el poncho de esa forma. Y también se lo utiliza, ¿no?, de la forma tradicional, enteriza, como se le aprecia, como se puede ver en la fotografía en el lado izquierdo. Y esta forma de uso del poncho, mencionan también los abuelos que es pues una forma de caminar en el altiplano, ¿no? Tal vez de transportarse de pueblo a pueblo, comunidad en comunidad, pues utilizaban de esta forma el poncho y se ha usado también en la forma de bailar la morenada. Es por eso que está tan enraizado en esa situación la danza de la morenada, que nos representa una cosmovisión o una filosofía, se podría decir, dentro de los pueblos rurales de Oruro. Bueno, aquí ya vamos ingresando de a poco en el carnaval de Oruro. Bueno, podemos apreciar ya en el lado izquierdo un moreno con un traje tal vez ya un poco más cargado al cual habíamos visto antes. Y pues este traje también posee una identificación dentro del carnaval de Oruro. Este traje también posee piedras, perlas, hilo milán, ya sea de plata o de oro. Y por lo menos estos trajes ya pesaba un poco más, ¿no? Aproximadamente pesaba un quintal. Y eso que hay que sumarle que en aquella época no existía el suspensor, ¿no? Para las personas que ejecutamos la danza, pues sabemos que el pollerín o el fuelle no utilizamos nosotros pues un cinturón y hombreras, ¿no? Pero en aquellas épocas no utilizaban el suspensor, ni mucho menos hombreras. Simplemente se ponían el chicote, el cinturón a la cadera, lo hacían agasar fuertemente y así iba, simplemente se ponían una especie de poncho, se podría decir, y con esa situación pues bailaban, ejecutaban la danza. Algunas veces tenían el riesgo de descaderarse,
¿no? Porque el pollerín era pesado. Entonces había ese riesgo, ¿no? De que si no marcaban la cadencia del moreno como tal, te cosían ese riesgo, ¿no? De un poco descaderarse a la altura de la cintura. Entonces era un traje sumamente pesado y en algunas veces peligroso. Y en esa misma foto se puede apreciar de fondo un oso, pero en realidad el nombre correcto es Jucumari. En la danza, pues antes existía el Jucumari. Como habíamos anticipado antes, adelante iba pues el Satanás, luego iban las chinas negras, iban los caporales y el bloque de morenos. Y el Jucumari pues se encargaba de caminar por todas partes, ¿no? Haciendo su papel importante que alegrar al público y alegrar a los danzarines en el caminar de la danza. Bueno, podemos ya apreciar en el lado derecho, es una fotografía del carnaval de 1955. Es un caporal de la Morenada Norte, de la zona norte. Y se puede apreciar también los detalles que existen en el traje. La careta. Y ahí también quiero entrar en detalle. Antes no se usaba careta, simplemente era máscara, ¿no? Hay 4 pilares fundamentales dentro de la danza de la morenada que no podemos olvidarnos, la cual es obviamente los principales actores, el danzarín, el bordador, el caretero y los que ejecutan la música. Son 4 pilares fundamentales dentro de esta danza que sin una de ellas, pues la danza pues carecería de cierta identidad como tal. Eso tenemos que dejar en claro, ¿no? Bueno, aquí ya podemos observar algunas fotografías en colores. Estos son reyes morenos con un traje muy particular que ahora ya no lo vemos de esa forma. Tal vez ahora se lo ve un poco estilizado, pero sin embargo estos reyes morenos pues son los primeros reyes morenos, ¿no? Que empezaron a tomar el papel dentro de la danza de la morenada. Esto más o menos nos retrocedemos a 1976, 75. Justamente hace referencia a la fundación de los Reyes Morenos dentro de la Morenada Zona Norte, que justamente inician en 1975. En la Morenada Central Cocani, o bueno, por aquel entonces Morenada Central, Oruro, también hace un año después, en 1976, ¿no? Y aquí los podemos ver. Bueno, como ya íbamos tocando la situación del Jucumari, otra vuelta podemos ver y observar en esta foto que está del lado derecho. Más o menos esta foto igual es de 1976. Y podemos hacer énfasis de que ya existen mujeres danzando. Yo creo que debemos poner un poco o aclarar esta situación. Antes las mujeres tal vez no podían bailar en la morenada, ¿no? No podían bailar en la morenada tal vez por situaciones sociológicas o antropológicas que luego posteriormente vamos a ir explicando. Simplemente acompañaban a sus maridos, a sus hijos, bailando, pero sin embargo en 1971 hace el ingreso de las mujeres dentro del carnaval de Oruro. Y es así que ya vemos reflejada en estas fotografías que ya bailan de cholitas.
Bueno, como les iba explicando, aquí podemos apreciar este traje, este famoso traje que se llama, o que lo conocen como misturita. Lo conocen como misturita y es un traje muy especial para las personas que en aquel momento lo han ejecutado, lo han usado, ¿no? Y lo han bailado con aquel traje en el Carnaval de Oruro. Es un traje que se presenta íntegramente a la ciudad como tal. Eh, Podemos apreciar en esta fotografía de colores que era pues totalmente cargado. En los conos llevaba piedras, pedrería y lo milán. Bueno, en sí en todo el traje, ¿no? Esta es la morenada zona norte, bailando en la población de Yanquera. Este traje, ¿por qué les digo que se presenta tanto a Oruro? Porque si bien sabemos la historia de nuestro departamento, a principios del siglo XX, pues existía el auge minero y mucho más antes incluso ya eh, se trabajaba en esa actividad, ¿no? Entonces conocemos esta tierra como una ciudad minera. Entonces, esa representación minera se refleja en ese traje. Es por eso que lleva pedrería, perlas, multicolor y pues hilo Milán plata o de oro, ¿no? En este caso era de plata, por eso el traje predominaba el color blanco. Y aquí también podemos apreciar en el traje del caporal, en la parte de abajo, en la parte delantera de la pechera, llevaba un sinfín de monedas. Eso también hacía referencia a lo que era la plata, nuestra ciudad. Entonces, tomamos tanta importancia, pero sin embargo se presenta mucho, ¿no?, en la danza. Y de aquí a un tiempo se ha ido perdiendo en los que ejecutamos la danza. Ya entra, como pueden apreciar, esta es una fotografía de 1971, 72, y que justo para los que danzan en la morenada zona norte, ¿no? La famosa mariposita. Y eso hace alusión al tema del famoso compositor Gumbercino Licidio, de la banda Pagador. Este traje es el traje misturita que hablábamos anteriormente, y pues podemos apreciar un sinfín de perlas, de piedras. Y aquí quería entrar con referencia a la máscara, ¿no? Antes se usaba máscara. En realidad era tres piezas: la máscara, el peluquín y lo que lleva adelante el casco, ¿no? En esta fotografía podemos apreciar que algunas personas no utilizaban la máscara, simplemente se ponían el casco con las plumas y obviamente el peluquín. Eh, Como se puede apreciar y como les explicaba, pues era una situación muy difícil, ¿no?, para los que bailaban y ejecutaban en aquel tiempo la danza de la morenada, con ciertas dificultades porque el peso, como les decía, pues era un quintal. El tema de la careta era un poco complicado, y el peso del traje, obviamente, ¿no? Pero, y sin embargo, como se puede apreciar en la fotografía, se lucían de una manera muy espectacular y singular, ¿no? Porque no podemos, nunca hemos podido apreciar una morenada así en otra parte. Es un orgullo para nosotros los sureños decir
que la Morenada Zona Norte, la Morenada Central Oruro, la Morenada Central Cocani, la Fesari Jesse, la Comibol, la ENAF. Son morenadas pues que realmente demuestran sus mejores galas, ¿no?, en el carnaval año tras año. Aquí podemos apreciar un poco más a detalle el traje que les iba mencionando, y este justamente ya es a lo que se refiere de la Morenada Central. Más o menos es de 1978, la fotografía, ¿no?, con la matraca de Quirquinchó, que también es algo que nos identifica como orureños y que va junto a la identidad de la Morenada. Y aquí podemos apreciar ya los caporales, ¿no? Los caporales de la década de los 80s, y al lado pues ya una foto muy, muy particular y muy actual. Esto es más o menos del 2015, ¿no? Una foto, perdón, 2016, una foto muy interesante donde nos muestra que en la Morenada Cocani tal vez de cierta forma se mantiene, ¿no?, en la situación del que es la careta, los detalles, y en algunas situaciones, ¿no?, de la indumentaria. Bueno, yo quería hacer énfasis de acuerdo a lo que los investigadores siempre nos mencionan y de acuerdo a la investigación que yo realicé. Primeramente, siempre pensamos que cómo era el carnaval antes, cómo es el carnaval ahora. El carnaval antes, pues simplemente bailaban indios, personas que no pertenecían a una clase social alta, ¿no? Y digo que era indios porque en aquella época eran conocidas las danzas como danza de indios, ¿no? Pueden reflejar esta situación que les digo en postales antiguas de principios del siglo XX, donde ponen, ¿no?, ese rótulo de danza de indios. Y por ese mismo hecho, la situación de los danzantes no era como la es hoy, ¿no? Pues antes los que bailaban morenada eran tal vez discriminados de alguna forma, ¿no?, por gente de otro estatus. Y sin embargo, ha sido una lucha social, ¿no? Es una lucha social, la representación de la danza de la morenada como tal. Y también es una representación, una representatividad, como lo mencionaba José Hacha Flores. Es una danza uru aymara, ¿no? Y eso que quede claro, ¿no? Como decía Hacha Flores, es una danza uru aymara, ¿no? Que eso hace que tenga una identidad propia dentro del carnaval de Oruro. Como se podrían haber dado cuenta tal vez algunos, la ejecución de la música también ha cambiado de cierta forma. Ahora se baila un poco más lento, antes era un poco más rápido, ¿no?, la cadencia de la morenada. Justamente José Hacha Flores hizo la primera antología de la morenada dentro del Carnaval de Oruro con Carlos Reynolds, y pues rescataron temas musicales desde 1924 para adelante, ¿no? Es un tema, es una investigación muy profunda y que se ha plasmado, ¿no?, en una grabación. De esa forma, también ha habido esa parte sociológica, como les mencionaba, ¿no? Lo que ahora es el Carnaval de Oruro, pues ha sido una lucha social
de aquellas danzas, de estas danzas de la morenada, de la diablada, de los tobas, que han logrado que el carnaval de Oruro sea lo que es ahora, ¿no? Es algo bien representativo, como les decía, la danza de la morenada en el carnaval de Oruro. Aquí podemos apreciar una foto muy interesante, que es la China Negra o María Antonieta. Atrás está el caporal y los morenos. Justamente algunos me preguntaban por qué esa forma, ¿no? De que la María Antonieta esté delante de los caporales. Pues la María Antonieta como tal, hay una historia que pues el caporal o mayordomo en aquel momento le seguía queriendo coquetear la María Antonieta con el caporal, pues si los morenos, la María Antonieta hace que se embriague el caporal, ¿no? Entonces, y los ridiculizan, ¿no? Pisando la uva, ahí los morenos también, los esclavos. De ahí viene pues ese cuento de la pisa de la uva, es la cual identifica también de cierta forma a la morenada zona norte y también a la morenada Central Cocán, que también estás rescatando esa identidad que antes se realizaba, pero ahora tal vez se ha perdido, ¿no? La morenada zona norte de un año atrás, 2 o 3 años atrás, ya van nuevamente rescatando esta teatralización que se presenta mucho, ¿no? Para dentro de la morenada, así como lo representa los 7 pecados capitales para la diablada, la pisa de la uva se presenta lo mismo dentro de la danza de la morenada. Bueno, aquí podemos ver traje, justamente, si se acuerdan, este traje es el famoso traje misturita, ¿no? Que justamente este año la Morenada Central Oruro, fundada por la comunidad Cocani, se podría decir lo estrenó, ¿no? Y rescató esta identidad fuerte dentro de la Morenada. Creemos que cada investigación, cada, cada cosa que nos cuentan nuestros abuelos, parientes, conocidos o amigos que han vivido aquellas épocas y que de alguna u otra forma sabemos, creemos que debemos plasmar y aportar tal vez de alguna u otra forma al Carnaval de Oruro. Y es lo que ha hecho el bloque Pesados dentro del Carnaval, ¿no? Rescatar este traje que se usaba en la década de los 70s y 80s, ¿no? Aquí podemos apreciar la morenada central. A ver, por lo menos es el año 1979, entrando a la avenida Cívica, ¿no? Y pueden observar el traje, es casi idéntico, simplemente es el color que ahora cambia, es el azul y dorado. En aquel entonces era el blanco, ¿no? Aquí podemos apreciar otra vuelta la morenada zona norte. Y es así que esta morenada, la morenada orureña como tal, representa una filosofía de un tiempo tal vez sacrificado de esclavos que bailan con sus matracas, con sus oncas matracas en el carnaval de Oruro, ¿no? Este traje se ha realizado a la misma, casi al mismo peso que era el traje
misturita de los 70s. Más o menos este traje casi llega a pesar igual un quintal. Los que han bailado en la Morenada Central Gocani y en el bloque Pesados, pues lo han vivido. Y pues cada personaje, cada danzarín ha ido rescatando poco a poco, ¿no? Los detalles. Aquí podemos ver adelante el caporal con las uvas tradicionales bajando por la careta. Y esto hace que la Morenada sea simplemente única dentro del Carnaval de Oruro. Como les mencionaba, esto es una herencia. Esto es una herencia que nos han dejado las personas que han vivido, ¿no?, en aquella época, los abuelos, los papás, y que debemos conservar en cierta medida, tal vez tal y como era, ¿no?, en aquella época. Bueno, ahora tal vez hemos cambiado el color de azul y dorado, sin embargo, las características y lo que se presenta sigue manteniéndose, ¿no? Como les iba diciendo, la identidad de la Morenada dentro del Carnaval de Oruro tiene sus particularidades y también sus historias, ¿no? Hay chinas negras que ya es casi su segunda generación o tercera generación que bailan en el papel, haciendo el papel de chinas negras, y pues hace que esta danza siga, estas morenadas, esas instituciones folclóricas sigan teniendo esa identidad propia. Ok, bien. Sí, de hecho es importante todo lo que nos has venido exponiendo, ¿no? Antes de entrar a algunos comentarios, entonces entendiendo que ya hemos concluido la presentación, les vamos a dar pie a que también puedan solicitar su participación levantando la mano, los que están en Zoom y haciéndonos llegar sus comentarios a Facebook. Por favor, les pedimos a las personas que participen en Zoom puntualmente, máximo 3 minutos. En esto vamos a ser bien estrictos y ahora con mayor razón que el tiempo estamos con un retraso de tiempo, ¿no? A ver, algunos aspectos importantes. Yo creo que has hecho una caracterización de muchos aspectos que hacen, como dice, a la identidad de la Morenada de Oruro, ¿no? Y de hecho, creo que es muy relevante el trabajo que nos has expuesto, porque tú eres un danzarín que está colaborando y contribuyendo mucho. En el caso específico de la Fraternidad Morenada Central, fundada por la comunidad Cocani, ¿no? Entonces creo que eso le da, igual que hablábamos con el caso de los compañeros músicos, le da un valor y un matiz especial al trabajo de investigación que vienes realizando y el cual nos has presentado hoy. Eh, Mira, en base a lo que nos has venido describiendo, a tu criterio, ¿cuáles son los aspectos que en definitiva y de manera sintética han ido desapareciendo de esta identidad de la morenada orureña, ¿no? ¿Qué aspectos se han ido perdiendo y crees tú que deberíamos ir retomando, al igual que lo han hecho con este traje misturita, ¿no? Eh, bueno, como decías, Miguel, es importante rescatar algunos elementos dentro de la morenada. Y pues voy a hacer referencia a cuáles son los elementos que se han perdido, ¿no? Y que realmente debemos rescatarlos. Por ejemplo, creo yo que las morenadas, bueno, este es tal vez un inicio, ¿no?, de la Morenada Central Oruro, fundada por la comunidad Cocani, que rescate en este traje que, que se presenta mucho para la historia orureña. Sería bueno, pues, que también las otras morenadas se sumen, ¿no?, a este rescate cultural de identidad. También nos vamos al, al tema de las caretas, ¿no? De un tiempo a esta parte, pues, tal vez nos han invadido las caretas niqueladas.
de una u otra forma, ¿no? En la danza, porque sabemos que la danza, pues, es de negros, entonces tiene que ser ejecutada, pues, por ese mismo personaje, ¿no? Que le da la identidad propia. También vamos a hacer referencia a lo que es el caporal. En el caporal, pues, se ha perdido esa parte, como les decía, la faja de monedas, que pues ahora ya no utilizan y simplemente utilizan una pechera enteriza. Son detalles o elementos que tal vez se han perdido con el pasar de los años, pero sin embargo, creo yo que estamos a tiempo todavía de recuperar para que nuevamente se vuelva a lucir nuestra danza, ¿no? Como tal. Creemos que la morenada como tal en algún tiempo ha sido despreciada, como les decía, pero ahora, pues, ¿quién no la quiere bailar? Todos la quieren bailar. Y pues ahí decía también Hacha Flores, nuevamente hago referencia a él, pues que decía que algún día la morenada, esta danza, va a entrar a los grandes salones y ya nunca más va a poder salir. Tal vez, si me permites, Miguel, en la parte sociológica, hablando de la morenada, tal vez algunos lo toman como una especie de poder económico, bailar morenada. Sin embargo, creemos que no es así. Bailar morenada, como les decía, es identidad, es tradición, es cultura, es lo que nos representa a nosotros los sureños, es cuando empezamos a ponernos el traje, ejecutarla en el carnaval. Es toda una identidad propia, ¿no? Y creemos que tal vez en esa parte se ha distorsionado. Piensan que tal vez es por bailar porque tienen plata, etcétera. No, creemos que es lo contrario, ¿no? Es reflejar la historia misma dentro del Carnaval de Oruro. Sí, excelente. Hay muchos aspectos importantes, ¿no? Que vale la pena mencionar. Por ejemplo, tú nos contabas sobre el personaje de la negra, ¿no? Incluso creo que hablabas de tradiciones familiares. Y si no me equivoco, tú justamente en tu familia existe esta tradición. No sé si un poco nos puedes comentar sobre ello. Bueno, podemos hablar dentro de la morenada, en los Ucanis, eh, tal vez lo conocen muchas personas, ¿no? Don Jaime Flores. Es la segunda generación dentro de su familia, de él. Su papá, don Néstor Flores, ya bailaba, ¿no? En la década de los 70, 60, 70. Entonces, él ya es la segunda generación y me imagino que va a haber tal vez una tercera y una cuarta. Y esta es lo que le da la identidad, la presentación a la danza de la morenada, ¿no? Y como él, hay otros también igual, ¿no? Quiero hacer tal vez remembranza y tocar también el tema del caporal mayor. Bueno, justamente hace 3 años atrás falleció el caporal mayor de la... Era pues muy conocido por su cariño, por su identidad propia, porque también él pertenecía al linaje de los fundadores de la morenada. Estamos hablando de Gerardo Núñez Copa, y su papá pues era fundador justamente de la morenada central, 1924, ¿no? Entonces, son, son tradiciones familiares, ¿no? Que podemos hablar.
y es interminable, ¿no? Porque en la Morena Zona Norte igual pasa lo mismo, ¿no? Las familias Llave, Mamani, Patón, que también igual reflejan esa identidad propia. Bien, has mencionado que este año se ha hecho un esfuerzo de recuperar este tema del traje misturita, ¿no? No sé si un poco nos puedes comentar de cómo nace la iniciativa, cuál ha sido el proceso para hacer esta recuperación, cómo han trabajado con el bordador. Y también me pongo a pensar si es que se está pensando hacer similar recuperación en el tema de las caretas, por ejemplo. Bueno, ha sido una lucha, ¿no? Como todo dentro de la morenada, una lucha social que tal vez algunas personas, algunas personas trataban de no querer recuperar, ¿no? Porque siempre va a haber esas personas, lastimosamente, en el carnaval y en cada conjunto. Hay personas que tal vez ponen trabas en la recuperación cultural dentro de una institución folclórica. Y este no ha sido el caso, ¿no? Pues ha habido factores tal vez de imposición y sin embargo se ha logrado, ¿no? Plasmar este traje con un bordador que le ha puesto mucho empeño y mérito. Justamente ahora está en línea. Estamos hablando de Milton Belsu, muchos lo conocen, ¿no? El bordador, por su trabajo y su trayectoria. Pues entonces el bloque pesado se ha apostado, ¿no? Por este bordador. Y el bordador también no nos ha defraudado, ¿no? Nos ha cumplido a tiempo y pues ustedes ya lo han visto, ¿no? En el carnaval de Oruro, bailar este famoso traje. Bien, vayamos al Facebook. Hay algunos comentarios que nos llegan, los voy a ir leyendo. Iván Irigoyen, y bien, hermanos, saludos. Ángel Cebollo, muy interesante. Oscar Omar, es deber de cada fraterno conocer la historia de la morenada, sus características y costumbres. Elizabeth Condori, ahí está etiquetando a otra persona. Cris Baez, felicidades, Fabricio Gutiérrez, todos los éxitos, amigo. Milton Carlos Belso, justamente nuestro amigo que mencionabas, felicidades, Fabricio. Un saludo también para Don Milton, ¿no? Que es también todo un artista en la confección de trajes para la danza de la morenada y también de la diablada. A ver si algún momento Don Milton también se anima a participar un poco conversándonos sobre su experiencia, sus vivencias también en este arte que es la confección de los trajes. Sigamos, Nicolás Calderón, saludos hermanos desde Santiago de Chile. Daniel Ayala, muy bien, Fabri, felicidades. Richard Motiño, nuestra morenada es patrimonio de nuestra Bolivia, pero sería bueno poner el sello de Bolivia en todas nuestras danzas. El plagio peruano y chileno nos persiguen. Diego Armando Vargas, fuerza Fabri, bien. Marvin Antonio Varas, muy interesante charla, ilustrativa, clara y concisa. Saludos. Juan Machicado, Pisa Pisa, es un villancico, invento de los orureños. Esta danza no nació con ese nombre, ni con ese traje, ni tampoco se refiere a los negros. Nació como, y ahí lo dejen puntos suspensivos. No sé si hasta aquí quieres hacer algún comentario de todos lo que nos ha llegado. Bueno, sí, a ver, primeramente gracias a todos los comentarios positivos y también para aquella persona que dice que es un villancico. Bueno, tal vez cada persona tiene, ¿no? su derecho a opinar. Sin embargo, creemos que nosotros, como Morenada Orureña, hemos aportado con identidad, cultura y folclore, y las fotografías lo demuestran, ¿no? Como dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Y pues hay videos, ¿no? También de aquellas épocas, tal vez por la lentitud del internet no los vamos a poder ver ahora, pero tal vez a la postre, ¿no? En una
En una otra oportunidad tal vez veamos esos videos también de las de presentación de esta danza que es la teatralización de la pisa de la uva. También hay filmaciones de la década de los 60, de los 70. Sería interesante también reflejar esa situación, tal vez en otra oportunidad, ¿no? Para que tal vez también se den cuenta de que esto no es un invento de nosotros, no era un invento de nuestros abuelos. Siempre ha habido tal vez ese estudio para realizar cada actividad, de ponerse la careta. No por nada tenemos en Oruro la carreta, la primera y la más antigua de la morenada a nivel mundial, ¿no? Que está hecha de yeso. Es un dato que tal vez que se me fue, ¿no? Las caretas de antes era hecha de yeso, que era muy pesada y muy incómoda para el danzarín, ¿no? Para el que, o sea, incluso algunos están rescatando esas caretas, ¿no? Y saben cómo se vive dentro de esa careta, es como un sauna sofocante. Entonces, Oruro es una ciudad donde puedes encontrar esta clase de historias. Súper, gracias. Bien, vamos a abrir la participación en Zoom. Por favor, una vez más, máximo 3 minutos y cumplido el tiempo voy a proceder a ¿no? A que se proceda a la respuesta. Marcus Flores, por favor, adelante. Bien, buenas noches, Miguel. Buenas noches, Fabricio. Gracias por la presentación que nos has realizado sobre la identidad de la morenada. Quería hacerte dos consultas. Uno era sobre la percepción que ves en el tema mostrabas algunas fotografías donde se ve al Satanás, tú decías, ¿no? También se ve al Jucumari. No sé si has indagado un poco al respecto, tal vez has leído alguna otra publicación o alguna otra investigación al respecto. ¿Por qué aparecen estos personajes en la danza de la morenada? ¿O simplemente ha sido una algarabía del momento, como antiguamente no se tenía ya bien estructurado todas las danzas? Tal vez podría haber sido la algarabía de un momento y que participo con ustedes, ¿no? Quizás podría haber sido eso, o es que hay algunas representaciones significativas. Es el tema de la participación de la mujer. Veía en las fotografías también iniciales que mostrabas de la década de los 40, en la representación de la negra, o sea, son mujeres, a pesar de que están con caretas, pero la estructura física de la persona es una mujer. Y días atrás también vi una publicación de un grupo de fotografías antiguas de Oruro, mostraban en el lago de Popó, y son varias mujeres que están participando, que están bailando morenada también con este personaje. La pregunta va, o sea, mucho se menciona de que las mujeres decían a partir de los 70 empezado a participar en el Carnaval de Oruro. Quizás sea en el Carnaval de Oruro, pero parece que en el área rural, en las provincias, las mujeres han tenido una participación ya mucho anterior. No sé si tienes algunos otros elementos al respecto. Simplemente esas dos preguntas. Gracias. Gracias, Fabri. Bueno, primero, sobre la primera pregunta. Sobre el tema de Jucumari, pues se hace referencia al oso andino, ¿no? Al oso el altiplano. Esa identidad que lleva la morenada. Como les decía, el Hacha Flores, José Hacha Flores, mencionaba que esta danza era una representación uro-aymara, por ende refleja cierta identidad del altiplano orureño en la danza. Entonces, es ahí donde entra el Jucumari también, que es un animal muy representativo en el altiplano. Ahora, sobre el diablo o el Satanás, hay bastantes hipótesis, ¿no? Estudios de algunos investigadores, pero yo me quedo con uno, con el que hace mención Marcos Beltrán Ávila en uno de sus libros, y menciona que porque hay un Satanás bailando delante de los morenos, matraqueros, es porque una de las primeras danzas primigenias ha sido la diablada, ¿no? Y hay una cierta identidad
con Oruro por el hecho de las minas, del tío de la mina. Entonces esto hace una representatividad que va delante de los morenos. Como bien sabemos, a los negros los han traído acá de Guinea a Oruro y a Potosí, y pues los han metido a las minas, ¿no? Es como una especie de representatividad en ese sentido. Es por eso que el papel del Satanás hace referencia o va adelante del bloque de morenos. Bueno, sobre la segunda pregunta, la primera fotografía en la cual yo mostré, donde había una china negra, que más o menos data de 1940-45, es un hombre, no es una mujer. Tal vez pareciera, ¿no? Por la estructura física. Sin embargo, es un hombre. Y pues esa fotografía yo les digo por qué es un hombre, porque es una fotografía familiar, ¿no? Es un tío, mi abuelo, entonces que pues ejecutaba ese papel, ¿no?, protagónico en la danza de la morenada. Ahora, haciendo referencia de algunas fotografías que tal vez publicaron en algunos sitios sobre mujeres bailando la danza de la morenada, creo que la historia pues no es como la matemática, exacto, ¿no? Siempre va a haber tal vez fotografías de veladoras. Creemos que esta puede ser una situación de aquellas, pero sin embargo no demuestra como tal el perfil de una mujer, ¿no?, en esas fotografías. Como vemos siempre, la china negra maneja una máscara que cubre el rostro, pues si no vemos realmente si es hombre o mujer. Y ese es el objetivo también del papel, ¿no? Porque algunas veces en el carnaval de Oruro ven a la china negra bailando delante de los morenos y pues piensan que es mujer. Tal vez por los movimientos, no sé, por la fisionomía, por el cuerpo, tal vez algunos son flacos. Entonces hace pensar que son mujeres, pero en realidad son hombres, ¿no? Excelente. Sigamos entonces. Tenemos más comentarios que nos están llegando a Zoom también. Zabal Zivic, Fabricio, buenas noches. Felicitarte por tu investigación. Quería consultarte, así como los trajes se está tratando de conservar por tradición, en cuanto a los pasos, ¿qué se hace? Que se hacen también, se podría considerar como identidad, ya que el baile de la morenada Oruro es muy particular. Hay un tema interesante, ¿no? El tema de los pasos, si hay algún dato en ese sentido, Fabricio. Bueno, sí, ¿no? Es interesante también hablar sobre la coreografía de la morenada. Tal vez hemos visto algunos videos en estas semanas o en algún tiempo, en algunas festividades que tal vez lo han distorsionado la danza de la morenada como tal, hablando de la coreografía. En Oruro tenemos la coreografía bien marcada. Por ejemplo, la morenada zona norte tiene una coreografía muy interesante, ¿no? Y es única de ellos. Creo que son 3 pasos diferentes que marca su identidad propia, ¿no?, como morenada de ellos. La morenada central Oruro, la morenada fundada por la comunidad Cocani, también posee una cadencia particular de izquierda a derecha, y eso hace que pues surja, ¿no?, una identidad propia dentro de la danza de la morenada. Y creemos que esa es la única danza de la morenada como tal. Tal vez en algunas festividades, hablando de Bolivia o del extranjero,
tal vez por querer llamar la atención, fusionan ciertos pasos que tal vez no corresponden, ¿no?, a la danza de la morenada y tal vez distorsionan como tal la misma. Entonces, tal vez decirles, ¿no?, que la danza de la morenada es como el orureño lo baila, ¿no? Es al son de las matracas y pues esa es una característica muy especial, ¿no?, dentro de las morenadas orureñas. Súper. David Bravo nos está pidiendo la palabra. David, por favor, si habilitas tu micrófono y también si gustas puedes usar la cámara. Tienes 3 minutos, por favor. Creo que hay problemas con el micrófono por ahí. Bien, hasta que David un poquito pueda tal vez retomar, sigamos con esto. Aquí nos está comentando, por ejemplo, Bowen, tocando el punto de María Antonieta, ¿qué tan veraz es el concepto que manejan algunas comunidades de que este personaje en sus inicios era interpretado por personas homosexuales o trans? Bueno, no había tal situación, ¿no? Bueno, respetando siempre a las personas que llevan, ¿no?, como bandera esa situación. Siempre ha sido varones, hablando de las chinas negras, ¿no? Chinas negras o conocidas como María Antonietas. Ese personaje siempre ha sido ejecutado por varones, pero que no tenían tendencia a ser homosexuales o algo por el estilo. No. Es tal vez una situación que siempre la gente piensa que por el hecho de que uno baila, tal vez ya tiene esa tendencia, ¿no? Pero en realidad no. Las únicas personas, y creo que ya ha habido un ciclo, una charla ya, ¿no?, en este ciclo de conferencias anteriormente, donde aclaraban también ese punto, ¿no?, que es el tema de la china morena, ¿no?, que es distinto a la china negra, china morena. China morena ahora la conocemos como figura, que antes era bailado por la famosa Barbarella, ¿no? Entonces, son situaciones que tal vez uno podría pensar que es lo contrario, pero no. Siempre han sido varones y las mismas personas, ¿no?, que ejecutan la danza son personas que conocemos, pues no está más por decir que tienen familia y eso, ¿no? Claro, tocas un tema importante, ¿no? Cuando escuchábamos la conferencia de David Aluquipa, creo que uno de los objetivos era dejar claro este aspecto, ¿no? Así como hay personas que tienen una identidad de género diferente que se han ido manifestando a través de este personaje, también hay otras personas, como tú bien has mencionado, que lo hacen por una tradición, sin que esto cambie esta identidad de género. Entonces, creo que hay que comprender que hay de ambas figuras. Entonces, pareciera ser que en algún punto, yo tengo esa impresión, ¿no? Pareciera ser que en algún punto se está considerando algo bien, ¿cómo podríamos decir? Ambivalente, es decir, como hacen en los comentarios, que quien baila de china morena, bueno, en este caso de la negra, tiene otra identidad, y no es así, o sea, hay diferentes expresiones, y pasa lo mismo, yo pienso, con el tema de ¿no? De la China Supai, por ejemplo, que igual es un tema de tradición también. Entonces, creo que no podemos desconocer ambos procesos, ¿no? Un tema que va por el lado de la identidad de género, quiero vuelvo a rescatar el tema de la exposición de nuestro amigo David Aruquipa, pero también el tema de la tradición sin que esto intervenga en identidad de género, ¿no? Y ahí tú mencionabas algo que creo que es fundamental también, recuperando ya algunas sesiones anteriores, el aporte de Carlos Espinosa, ¿no? Que también más adelante ha dado pie a otras, a lo que hoy conocemos como las figuras. Y no sé si cuadra, tú nos decías que las figuras, bueno, no las figuras, sino la participación de las mujeres se produce en 1971, 72 en la Morenada, ¿no?
y esto creo que engrana o tiene como precedente justamente la incursión que hace Carlos Espinosa. Entonces, así uno va hilvanando la historia y se va dando cuenta que hay un proceso que va siguiendo y que ha dado pie a nuevas incursiones en la danza de la morenada que hacen parte de esta identidad que tú nos has venido explicando, ¿no? Claro. A ver, David, no sé si ahora sí estás con micrófono o no para que puedas participar. Bueno, David en todo caso nos está escribiendo. Pregunta, ¿qué es el tema de que los colores azul y amarillo de la Morenada Central vienen de los colores del equipo Boca Juniors de la Argentina? Comentario, la alcaldía de Oruro produjo este año un catálogo de máscaras, donde se catalogan todas las máscaras de los morenos del Museo Eduardo López. Bueno, sobre el tema de los colores de las plumas, ya sea de la Morenada Central o de la Morenada Cocani, no podemos hablar de un tema de un equipo de fútbol, ¿no? Esto viene de lo que era el equipo Unión Comercial. Antes las plumas de la Morenada de la zona central, como se la conocía antes, era multicolor. Y me refiero que era azul, blanco, rojo y amarillo, ¿no? No ha iniciado con el azul y amarillo. Es todo el cambio de los colores de las plumas decían es por los finales de los 50. Entonces, principios de los 60. Entonces, pero más antes ya contaba con un equipo, ¿no? De fútbol, se llama Unión Comercial, y que también tenía los colores azul y amarillo. Y es de ahí donde toman los colores el azul y amarillo. No así del equipo argentino Boca Juniors, como algunos mencionan, ¿no? Bien, vámonos ahora al Facebook, ahí también nos están llegando muchos comentarios. Andreita Heredia Cuenca, felicidades Fabricio, muchos éxitos hoy y siempre. Nos escribe nuestro amigo Carlos Colmenares de la Fraternidad Morenada Central Oruro. Fabricio, un gusto saludarte. Dame un segundo, aquí se me ha justo colgado. Bien, hoy el internet realmente no está siendo muy benévolo con nosotros. Bien, enseguida retomamos la participación o el comentario de nuestro amigo Carlos Colmenares. Pero mientras ello sucede, comentarles también de que en el Carnaval de Oruro, como ya lo decíamos antes de que tengamos el corte, tenemos 7 morenadas, ¿no? Y que es una de las especialidades con las cuales cuenta nuestra obra maestra, que ha sido declarada como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Ahora sí recupero el comentario de don Carlos Colmenares. Fabricio, un gusto saludarte. Creo que la morenada llegó a un punto de ya no estar innovando cosas en los trajes y caretas. Más al contrario, todos los que participamos en esta danza estamos ahora en el proceso de recuperar y plasmar en nuestros trajes la historia. En la Morenada Central está prohibido usar caretas niqueladas ya por más de 15 años. Más al contrario, fuimos los primeros en recuperar las caretas antiguas. ¿Algún comentario ahí a la alusión? Bueno, sí, un saludo, ¿no? Primeramente para Carlitos, Chinito. Sí, ¿no? El tema de innovación yo creo que deberíamos cortar, como él menciona. Yo creo que ya no podemos innovar más sobre los trajes, sobre la danza, sobre lo que se presenta como tal la morenada, sino más al contrario, rescatar las cosas que antes tenía o poseía la morenada. Como este es el tema central de la identidad, creemos que debemos rescatar estas manifestaciones o estos trajes. Bueno, por la premura del tiempo no tuve la oportunidad de subir esto a las diapositivas. Hay una fotografía, no sé si la ven.
Y esta es una fotografía muy reveladora, ¿no? Para lo que nos decía Carlitos Colmenares. Esta es una fotografía más o menos de la década del 60, de la morenada zona central, ¿no? Un caporal, una china negra a un costado y el bloque de morenos. Ahí se puede observar las piedras, las caretas, que en ese tiempo no eran niqueladas, eran negras las caretas. También esta fotografía tal vez puedes responder a la pregunta del anterior persona que preguntó sobre el color de las plumas. Aquí también se puede ver que el caporal tiene plumas amarilla, azul, rojo y blanco, ¿no? Entonces, creemos que esta situación de innovar debería cortarse, ¿no? Y felicitar, ¿no?, a la morenada si es que han tenido un proceso de tal vez cortar las caretas niqueladas. Dentro de la morenada central Cocani también estamos en ese proceso. Y también esperemos que las demás morenadas se sumen. Excelente. Sigamos con más comentarios que nos están llegando. Erika Morales Forqueras, ¿en qué se basa para decir que es un invento? ¿Tiene documentación esto que usted afirma? No sé específicamente si tenemos el dato a quién se está refiriendo nuestra compañera. Después, David Flores, Pisa, Pisa Morenito no es un villancico. Y creo que están haciendo aclaraciones a un comentario anterior que llegó, ¿no? Tenemos la participación también de don Carlos Delgado. Mandarle un saludo cordial. Fabricio, felicitarte por tu exposición. Me gustaría hacer una aclaración en el léxico de la morenada y la representación. No existe el término China morena. Este término se empezó a usar de forma muy ligera a partir de los años 70. China tiene una simbología más en la diablada, el oso, Cucumari y el Satanás en las danzas primigenias. Son personajes de relleno, pues no representan ninguna simbología dentro de la danza de la morenada. Es más, el Jucumari no solamente es parte de la danza de la morenada en el área rural, sino que acompañan en las danzas autóctonas, por lo que son significación alguna en la interpretación de algunas fotografías. Creo por error una foto donde describes a un caporal. En el fondo está el monumento al minero. Por tanto, no corresponde el periodo de 1955. Esa foto debe ser del año 70 adelante. Otra foto donde hay cholitas bailando llevan una machaca de Quilquincho, por lo que debe ser después de los años 71 adelante, por lo que la influencia de la morenada del Carnaval de Oruro ha influido en la morenada del área rural, algo que es muy delicado hacer comparación. Por último, ¿cuál es la identidad de la morenada en la tradición, en la simbología, en las costumbres? Sería interesante que nos aclares. Un abrazo. Bueno, un saludo para el arquitecto Delgado. Tal vez él se ha confundido, ¿no?, sobre la fotografía que hace referencia al monumento al minero. Al lado está la fotografía de los 50 y al lado está la fotografía de un caporal donde de fondo se ve el minero. Y obviamente es de la década posterior a los 50, ¿no? De los finales de los 60. Aclarando esa situación. Ahora, hablando sobre el tema de China, no simplemente se habla de China dentro de la morenada, perdón, dentro de la diablada. Sociológicamente hablando, en la morenada simplemente antes se les decía China, nada más, ¿no? Porque este personaje baila más o menos desde la década de los 30 en el Carnaval de Oruro. Y esto no lo digo yo, esto lo dice don Policarpio Cayata, que es un ex danzarín de la morenada zona norte, quien tuve el gusto de entrevistarlo justamente en el Hachauru del 2016 o 17, si mal no me equivoco, donde él vino, no sé si te acuerdas, Miguel, vino a ese Hachauru
justamente cuando estábamos las 7 morenadas, ¿no? Vino don Policarpio Cayata, hizo su demostración, bailó con todas sus galas, y justamente en aquel momento yo le entrevisté, y justamente le hice estas preguntas, ¿no? Sobre las deferencias al nombre, o si simplemente deberíamos referirnos al personaje como María Antonieta, para ser más precisos, y no entrar en polémicas. Pero él me decía, yo soy China Negra. Y le decía, ¿por qué? Y él me cuenta, ¿no? La misma historia de aquella China Negra, o María Antonieta, que coqueteándolo al caporal se lo llevó por un costado, lo embriagó y lo ridiculizó, ¿no? Y en ese drama se refiere a China Negra. Y China Negra, pues, en este sentido, la China le coqueteaba al caporal. Y vemos que este personaje sigue ese mito, ¿no? Al bailar en la morenada. No sé si ustedes han visto detenidamente al personaje, pues va coqueteando al público, sobre todo a los varones. Por eso ahí piensan que tal vez tiene otra tendencia si es hombre, o piensan incluso que es mujer, ¿no? Pero va coqueteando, va levantando las polleras, las enaguas. Entonces, yo la verdad me quedo con el testimonio de Policarpio Cayata, creo que consideramos que es una voz autorizada que hizo historia en la Morenada Zona Norte y en el Carnaval de Oruro con este personaje. Entonces, aclarando esa situación. Ahora, al punto del jucumario, del oso andino, que hacía referencia, según el arquitecto, que bailaba en diferentes danzas autóctonas. También hay evidencia y hay fotografías, incluso hay filmaciones de los 60s, de los 70s, y él tampoco no me va a dejar mentir, el que pertenece en la Morenada Central. En la Morenada Central igual bailaban el oso, ¿no? El jucumari como tal. Hay fotografías donde el carnaval, justamente en el carnaval, cuando hacía su recorrido, la Morenada Central por inmediaciones del mercado campero, hay unos osos, ¿no? Por la plaza también igual hay otros. Igual en la Morenada Zona Norte también tiene fotografías antiguas donde baila el jucumari en el carnaval de Oruro, ¿no? No solo es esto en provincia, no solo es en el sentido autóctono, ¿no? Sino hace otra representación como tal. Y como les mencionaba, de un tiempo a esta parte, pues ese personaje se ha ido desapareciendo. Excelente. Vamos con otro comentario que nos llega acá a Zoom. Giovanni Sempertegui Ríos. Fabricio, felicidades, y te comento que recién me estoy enterando de la historia de la morenada. Sigue adelante. Sigamos también, aquí volvemos al Facebook. Oscar Adrián, la morenada es la mejor de Oruro, felicidades. Nicolás Calderón, muy buen relato. Un saludo desde Santiago de Chile. Soy un apasionado de la morenada. Mauricio Arancibia, fuerza a la morenada. David Flores, felicidades Fabricio. Gabriel Ayala, felicidades Fabri. Diego Chévez, buen trabajo Fabri, estupenda selección de fotografías. Eva Cruz, en el 2013 vino Antofagasta la Morenada Zona Norte, hizo la representación de uvas. Saludos. Juan Manuel Cuellar, muy interesante temario. Gracias por la exposición, la identidad de la morenada en el Carnaval de Oruro. Rodrigo Chávez Ramírez, muy bello el trabajo de Don Milton y de la morenada Cocani. Bello traje Misturita 2020. Wilfredo Yura, buen trabajo, estimado Fabricio. Saludos desde La Paz. Juana Ochoa Gutiérrez, felicidades. Excelente exposición. Carlos Delgado Murillo vuelve a comentar, el Pisa Pisa es un relato de la morenada que conforma la simbología en el proceso de creación de la danza de los morenos. Don Carlos, un saludo cordial nuevamente. Ojalá podamos contar también con su participación en algún momento, ¿no?
que quedó la invitación extendida, pero ojalá podamos tener suerte de contar con su participación. Richard Motiño, todos los fundadores de la Morenada de Oruro y asociación tienen que hacer respetar nuestra cultura y danzas de nuestra Bolivia. Norman Ríos, felicidades Fabricio, Jayaya Cocanis. Manuel Pérez, mil felicidades mi hermano, un fuerte abrazo. Andreina Aramayo, bien Fabri, saludos querido amigo. Y nos vamos nuevamente a Zoom. Nos está pidiendo la palabra Edwin Aquise, por favor Edwin, tienes 3 minutos, puedes habilitar tu micrófono por favor para escucharte. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias, ¿se me escucha? Sí, adelante. Felicitar Fabricio, Miguel Ángel también por la transmisión. Seré puntual en un comentario que de repente puede dar opiniones diversas, ¿no? Justamente citando lo que indicó Fabricio, que la morenada, más allá de lo que se viene haciendo de una tradición, esto ya se viene llevando a un punto que es más comercial. Entonces, por ello se va trascendiendo y de repente, sin quererlo, distorsionando tanto como baile, tanto como hasta la misma música, ¿no? Que hasta muchos pasantes pueden llegar no tanto a pasar, sino tanto como a que diferentes fines lucrativos y demás. ¿Ok? Entonces, eso es por una parte. Por otra parte, contrastar lo que estoy dando en mención con otras culturas que vienen llevando a nivel del mundo, porque recordemos que bailamos para la mamita. Entonces, en este sentido, son ritos y márgenes que se conservan dentro de un baile, dentro de una misma vestimenta. Entonces, creo que deberíamos de cuidar esos códigos, ¿ok? Para la danza, porque más que yo tengo dinero y entro a bailar una fraternidad, creo que debería de estudiarse antes la danza, estudiarse el baile o la vestimenta, como lo han indicado, para dar el baile. No sé, de repente pueden darle algunos comentarios frente a ello. Traté de ser puntual, pero felicidades por la exposición. Bellísima, gracias. Gracias, Edwin. Fabricio. Bueno, sí, ¿no? Tienes razón en el comentario. Creo que deberíamos poner tal vez ciertas reglas, ¿no? Ya para los nuevos integrantes que quieran tal vez bailar en la danza de la morenada. Y un requisito fundamental sería pues saber qué se presenta en la morenada como tal. Porque creo que por situaciones ajenas, y quiero tocar tal vez un tema que me olvidaba, ¿no? Anteriormente. Antes las morenadas eran tal vez un poco endógenas. Y me refiero que antes, por ejemplo, ¿no? La morenada zona norte, si no eras de Sillota, si no eras de Lajma, si no eras de Yanquera o de comunidades aledañas, no podías bailar en la morenada, zona norte. Si no eras velero, mucho peor, ¿no? No podías bailar en esa morenada. Lo mismo pasa en la morenada zona central. Como sabemos, esa morenada ha sido fundada por vendedores de coca. Entonces, de igual forma, ¿no? Ellos también han venido de un pueblo, de ciertas comunidades, pues si no pertenecías igual a esas comunidades y si no eras vendedor de coca, igual no podías bailar morenada, mucho menos entrar al bloque de morenos. Igual también eso tiene una historia muy interesante, ¿no? Los primeros morenos que ingresaron, por ejemplo, en la morenada zona norte, en la morenada zona central, que no era cocani, o sea, que no vendía coca, pero que tenía ese amor, esa pasión, justamente fue la familia de don Rolando Baziento Sáenz, que es el actual presidente justamente, ¿no?, de la morenada Cocanis. Su mamá fue desde aquel grupo que fundó el bloque de las Cholitas en la morenada Cocani. Y su hermano fue el primero en ingresar al bloque de morenos, no siendo parte de una familia como tal, ¿no? Entonces creo que antes
tal vez se cuidaba en esa situación la morenada. Y no quiero ser malicioso con este comentario, ¿no? Pero tal vez en aquel momento, tal vez con esas reglas que ponían, se mantenía una morenada muy estable, ¿no? Muy organizada, siendo la norte o la morenada zona central. Eran muy organizadas y muy vistosas en sus trajes, ¿no? Creo que ahora debemos hacer casi lo mismo. No tal vez tajantemente, ¿no? Como antes era, pero sin embargo creo que debemos recuperar tal vez ciertas cosas y poner también ciertas reglas. Perdón, estaba sin micrófono. Bowen nos hace una pregunta. Hablando de terminología en los conjuntos, ¿por qué el empeño en el uso de la palabra fraternidad para nombrar a los conjuntos, puesto que hasta donde tengo entendido el único conjunto que tendría fundamento histórico para usarlo es la Fraternidad Artística y Cultural La Diablada, puesto que fue fundada con ese nombre? Bueno, ese tema también es interesante, ¿no? En realidad, por lo menos dentro de la morenada Cocani, no manejamos ese término de fraterno, ¿no? Porque no es una fraternidad, es un conjunto folclórico. Y por ende, nosotros, para tal vez hablarnos entre nosotros, no manejamos la palabra fraterno como hacíamos mención, sino utilizamos una palabra que es aymara, gila o gilata, ¿no? Que significa hermano o hermana, ¿no? Entonces, es una particularidad dentro de la morenada Cocani. Y creo que también es lo mismo en la morenada zona norte. No manejan tanto de fraternidad, sino es de hermano directamente. Bien, ya vamos con los casi últimos comentarios en Facebook. Nos escribe Alejandro Mier: en la década de los 90, hacia los años 2000 en adelante, el bloque ancestros de los cocanis pusieron de moda el uso de caretas niqueladas. Rocío Isabel Huanca, muy bien, Fabri, saludos. Cris Baez, gran aporte, Fabricio. Carlos Delgado, muchas gracias, Miguel, estoy a tu disposición, son temas apasionantes que vale la pena tocarlos. Sí, don Carlos, yo creo que nos vamos a estar contactando también para ya en estos días habilitar un espacio, ya coordinamos en todo caso. Carlos Colmenales nos vuelve a escribir: estos 2 últimos años se hizo el primer encuentro de las 7 morenadas, en la cual quedamos en unirnos y hacer un trabajo conjunto en escribir la historia del origen de la morenada. Creo que ya acabó las comparaciones entre nosotros, ya que cada uno con sus individualidades e historia engrandecen nuestro carnaval. Es hora de unirnos y escribir la historia de esa hermosa danza por el bien de Oruro y nuestro carnaval. Finalmente, el último comentario de Carlos Delgado nuevamente: Fabricio, en el tema de nuevos danzarines y la selección, había una diferencia en años pasados. El instrumento para la elección de danzarines era el rodeo y decidía el pasante. Y finalmente, Richard Motiño, y con esto cesamos la participación de Facebook. Amigo Fabricio, ¿qué va a pasar con los países como Perú y Chile que nos están plagiando nuestras danzas patrimoniales de Bolivia, y los peruanos están poniendo su bandera a nuestra morenada y danzas? Bueno, antes de que me olvide, tocaban el tema sobre el rodeo. Es también un elemento principal dentro de la morenada, del rodeo. Antes, pues, para ser pasante, bueno, te hacían el rodeo, ¿no? Como tal. Te hacían tomar, te hacían comer y pues tenías que aceptar, ese era el rodeo, ¿no? Y el pasante, de igual forma, antes nadie quería bailar, a diferencia de ahora, ¿no? Y el pasante pues iba también casa por casa
y decía, pues, que quiero que bailes este año para mí, para la fiesta que yo voy a pasar, ¿no? Entonces, hacía el rodeo, llevaba comida, chicha y esos elementos que hacía que se convenciera al nuevo danzarín. Y también me olvidaba un elemento también principal dentro de la morenada. Perdón, Miguel, si un poquito me extiendo. En referencia al basilito de plata que llevamos los morenos. Pues el basilito de plata, todos se preguntan por qué llevan los morenos basilito de plata y por qué es tan importante llevar basilito de plata. Ahí antes se decía que se llevaba el vino, ¿no? Haciendo referencia a la pisa de la uva. En la década de los 50 se tocó el tema de la ñufla, ¿no? No solo es en el caporal que hablan de ñufla o en otras danzas, sino también en la morenada, ¿no? Ya hay testimonios que la ñufla lo llamaban al trago que se le ponía en el basilito de plata. Antes de bailar por la Virgen del Socavón, antes de la entrada de ceras, sabemos que el traje pues era un poco pesado, era demasiado pesado, era un quintal. Entonces, probaban un sorbo, simplemente un sorbo, nada más, ¿no? Y a eso le llamaban una ñufla. Y llegaban al socavón. Y luego ya terminaban su actuación. Pero a ese acto que inicialmente lo hacían, pues a eso se llamaba ñufla, ¿no? Haciendo referencia a lo que algunos comentarios que había, ¿no? Para aclarar, Miguel. Excelente, Fabricio. Ya creo que vamos cerrando los comentarios ya prácticamente. Bueno, siguen llegando algunos, pero creo que ya estamos a una hora prudente. Hay que aclarar que el objetivo de esto, un poco haciendo alusión a algunos comentarios, es justamente aportar al tema de construir esta unidad a la que, por ejemplo, hacía referencia don Carlos Colmenares. Y creo que en eso coincidimos todos, ¿no? O sea, es cierto, hay un proceso y en eso me permito destacar, en el caso de la Fraternidad Morenada Central Oruro, el festival de invierno, en realidad que es el Hachauru, que creo que está viniendo haciendo unos importantes aportes, ¿no? Porque está cada vez más reuniendo a las morenadas. Incluso el año pasado ya tuvimos la oportunidad de participar. Se trató ya de unir con las diabladas más y creo que estos espacios de unificación son realmente plausibles. De hecho, seguramente vendrán sorpresas para junio, julio, que es la época donde siempre se lanza el Festival Hachauru. Pero ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es apuntar a la unidad. Y creo que los insumos que tú nos has dado en esta oportunidad van a eso, ¿no? Si estamos empezando, no es que hemos empezado hoy, de hecho, pero creo que estamos más que todo comenzando a construir o a aportar más elementos respecto a lo que viene a ser la identidad de la morenada del Carnaval de Oruro. Tú citabas diferentes aspectos como el tema de los trajes misturita, el traje del uso de la faja de monedas, las caretas, el peso del traje, el tema de del personaje de la María Antonieta. Entonces, sin duda, yo creo que todos estos elementos permiten caracterizar a lo que es nuestra morenada, ¿no? Y claro, conocemos que hay muchas otras interpretaciones, pero lo que creo que no puede entrar en duda es que la morenada que tenemos en el Carnaval de Oruro, a través de sus 7 conjuntos que forman parte de esta especialidad, han ido marcando y construyendo una identidad que es innegable, ¿no? Y que marca esa propia característica de lo que hace a la obra maestra. Entonces, es importante destacar eso. Y lo otro que me gustaría un poco destacar y un poco también felicitarte en ese sentido, Fabricio, es pues que queremos combinar estas sesiones con personas que ya tienen un amplio recorrido
y también personas que un poquito, no diremos que no tienen recorrido, pero que están menos visualizadas. Y creo que esta es una instancia para hacerlo y yo te felicito por eso, Fabricio, porque creo que es importante ir añadiendo más aportes, darle una dosis también de formar, si vale el término, una nueva camada de investigadores que vayan aportando para entender, explicar y difundir lo que es el Carnaval de Oruro. Entonces, yo te invito a que sigas haciéndolo, a que sigas siempre aportando. Creo que tienes mucho que decir, hay mucho trabajo detrás de lo que vienes haciendo, entonces seguramente van a haber otras oportunidades, ¿no? No me quiero ir, bueno, antes de ir cerrando, sin hacerte una consulta, y creo que en el caso de la morenada puede salir algo interesante, ¿no? Normalmente, y creo que es algo que, un dato relevante, los danzarines, sea cualquiera la danza que practiquen, y eso lo veo a partir de la experiencia en el Carnaval de Oruro, tienen rituales. Hablábamos, por ejemplo, con la licenciada Oros de rituales con sus trajes. Eh, no sé cómo va esto, por ejemplo, en la Morenada Cocani, de la cual tú eres partícipe, qué rituales tienen con sus trajes antes de la peregrinación, en la peregrinación, al llegar al santuario. No sé si un poquito nos puedes comentar eso para ir cerrando. Bueno, sí, haciendo referencia a lo que me preguntas, Miki, sí, en la Morenada tenemos esa tradición, y no solo de ahora, ¿no? Sino desde hace tiempo atrás. Siempre ha habido esa tradición de que si estrenamos traje, tenemos que hacer las costumbres como tal, ¿no? Poner una mesa blanca, chayar los trajes. El bordador también tiene que hacer ese ritual, esas costumbres. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos creencia, nosotros como danzarines, por ejemplo, este año, ¿no? Hemos hecho las costumbres con ese traje misturita, y antes de que se me vaya, no solo soy yo, sino había personas junto conmigo que hemos trabajado en ese año para hacer el traje, ¿no? Y me refiero, tal vez están en línea, don Alfonso Quispe, Norman Zíos Pilco, que justamente comentaba en uno de los comentarios. Los dos y mi persona, pues éramos parte de la comisión del traje, ¿no? Y teníamos que hacer toda esa organización. Pero en el estudio del traje, también tengo que mencionar a Diego Armando Vargas, a Manuel Rodríguez, a Luis Arancibia, también que están conectados. Mandarles un saludo, por cierto. Y es así, ¿no? Que al final de la conclusión del traje hemos hecho las costumbres. ¿Y por qué hemos hecho las costumbres? Porque nosotros como danzarines creemos que este traje se ha usado como molde el traje original de la década del 70, ¿no? Las medidas, las dimensiones, las perlas, todo, ¿no? Es réplica idéntica del traje, excepto los colores, simplemente, ¿no? Antes era plateado, ahora es azul y dorado. Y pues hemos hecho las costumbres porque teníamos esa creencia de que este traje estaba cargado, lleno de energía, ¿no? Porque aquel traje antiguo que hemos rescatado para que el bordador haga, en base a ese modelo, había sido utilizado por varias personas en aquellos años, ¿no? Y como sabemos, ¿no? Dentro de nuestras costumbres o cosmovisión andina, pues creemos que todo objeto que ha tocado una persona o varias personas y que ese objeto contrae energía, ¿no? Entonces, hacemos nuestras costumbres para incluso pedirle permiso a la Virgen del Socavón que vamos a llegar a sus pies y que este traje que hemos utilizado este año ha sido en honor a ella, ¿no? Como siempre lo ha sido en las morenadas. Cada traje que se estrenaba era en honor a nuestra Virgen del Socavón. Eso no se tiene que olvidar. Todo esto que hablamos, todo esto que comentamos, es gracias a la Virgen del Socavón. El Carnaval de Oruro existe gracias a la Virgen del Socavón. La danza de la morenada, podríamos decirle que también existe gracias a la Virgen del Socavón. Entonces, es así que hemos hecho pues esas costumbres del traje, ¿no? El bordador también hizo también esas costumbres porque también tiene esa creencia, ¿no? De que mucho trabajo puesto en aquel traje, mucho empeño,
debería hacerse hacer esas costumbres, ¿no? Esa creencia la tenemos en la morenada Cucanis. Excelente. Bien, Fabricio, ya ahora sí cesando, me gustaría dos apuntes y luego ya para que nos vayamos despidiendo. Creo que algo que es relevante en el caso del Carnaval de Oruro, particularmente, es que tenemos justamente trabajos que se van produciendo, ¿no? Me gustaría destacar algunos trabajos para hacer una suerte de una bibliografía para alguien que guste consultar y todo aquello. Este primero que yo lo tengo, que es justamente de la morenada Cocani. El texto es Tradición Oral Morenada Central Cocani. Está hecho por Edi Paravicini Ramos, ¿no? O sea, eso es un material, me parece interesante que se puede ir consultando. Por otra parte, me gustaría también destacar el trabajo de la Fraternidad Morenada Central Oruro, que es este justamente, el cual se publicó en los 90 años, ¿no? 90 años que cumplió, y de hecho la Morenada Central, tanto de la comunidad Cocani como la Fraternidad Morenada Central Oruro, está cerca a cumplir sus 100 años, ¿no? Está otro conjunto que va a ser centenario dentro del Carnaval de Oruro. Y finalmente, este otro esfuerzo que ha sido realizado o apoyado por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, que me parece un trabajo relevante, ¿no? Es el tema de lo que viene a ser la memoria de la danza de la morenada, que ha sido justamente un trabajo publicado y trabajado en la parte de la compilación, que tiene altos textos, por Fabricio Cazorla, que mañana nos va a estar acompañando también para un poco conocer más o extender más sobre el tema de lo que es la danza de la morenada. El otro punto, pues como lo decíamos en algún momento, creo que es importante destacar que la danza de la morenada es una de las especialidades del Carnaval de Oruro cuando ha sido declarada como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Y pues en ese marco creo que hay que destacar estas 7 morenadas que forman parte de esta festividad. En primer lugar tenemos al conjunto folclórico Morenada Zona Norte, que es también hoy por hoy ya se la llama como la Morenada Centenaria, la Fraternidad Morenada Central Oruro, la Fraternidad Morenada Central fundada por la comunidad Cocani, el conjunto folclórico Morenada Mejillones, la Fraternidad Reyes Morenos Pesar y Jesse, Fraternidad Cultural Reyes Morenos Comibol, Fraternidad Morenada Metalúrgica ENAV. Todas estas instituciones forman parte del Carnaval de Oruro y queríamos a modo de hacer una reseña y homenaje también al aporte que cada una de estas morenadas ha venido haciendo, mencionarlas, ¿no? Bien, Fabricio, vamos acabando. No sé, me gustaría cederte la palabra para el cierre, tal vez algún comentario extra también, o ya para tu despedida. No, más bien agradecerte, Miki, por este espacio para tal vez promover y difundir algunos conocimientos que tal vez la ciudadanía no sabe, ¿no? Y que es necesario que sepa. Sobre todo hablando de la morenada, para las personas que ejecutamos la danza, que degustamos la danza, es pertinente saber qué es lo que estamos bailando. Porque, como decían por ahí, no es bailar por bailar, sino hay que darle un sentido de identidad, de tradición y sobre todo de fe y de religión, ¿no? Que como ya decía, bailamos por la Virgen de Socavón. Para acabar, Miki, yo simplemente quisiera que todo esto que se habló, así, la verdad me agrada que presidentes de morenadas, así como Carlitos Colmenares, tal vez otras personas también que se estaban conectando de algunas fraternidades, nos unamos, como decía, ¿no? Él, nos unamos y tratemos de defender la verdadera danza de la morenada, que ya no se tergiverse. Y comenzaremos aquí, en nuestra casa, que es Oruro, y que para la postre, en próximos carnavales, vaya mejorando. Yo tengo, por ejemplo, y pongo a disposición de cualquier morenada,
el estudio del traje de la misturita, por ejemplo, ¿no? Que no solo es un modelo, hay por lo menos 4 o 5 versiones de este traje que se puede hacer si es que no quieren parecerse a los kokanis, por decirlo así, ¿no? Hay particularidades o detalles que se puede poner en algunos trajes, pero el sentido único es rescatar elementos dentro de la morenada. Como esto, me olvidaba mostrarles el famoso peluquín que en algunas fotografías estaban viendo. Los morenos, los antiguos, lo conocen como chuju, ¿no? Pero es más conocido también como peluquín, ¿no? Haciendo referencia a aquellos españoles que antes utilizaban los peluquines, pues antes la danza también se utilizaba, como veíamos en las fotos, y que también desapareció, ¿no? Este es el peluquín que va con las 3 piezas del traje, de la careta, perdón, el casco, peluquín y la careta de yeso, la máscara de yeso, perdón. Sin más, Miki, nuevamente agradecerte y pues espero que haya sido del agrado de todos esta charla, ¿no?, que tuvimos esta noche. Bien, realmente ha sido lúcido. Creo que estamos aportando al tema de la identidad de la morenada desde el Carnaval de Oruro. Entonces, agradecerles a todos por habernos seguido como siempre. Es un honor y un placer estar compartiendo estas tertulias con todos ustedes. Pues invitarlos también a todos, como en algún rato vemos con los videos, que pues hagamos de esto algo ameno, hagamos un espacio de compartir, un diálogo de saberes, como se dice. Siéntense con un cafecito, con algo que acompañar, porque realmente lo que queremos es que estas jornadas, o si va el término, sean tertulias para ir conociendo, en este caso, en estas 2 temporadas que estamos realizando, el Carnaval de Oruro, ¿no? Entonces creo que es importante ver la actividad como un espacio de encuentro, un espacio de compartir cosas. Por eso también abrimos el micrófono para que algunas personas puedan compartir, si gustan, sus anécdotas o algunos aportes que se pueden adicionar. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos.